Bueno, pues aquí estamos. La verdad es que hace varias semanas, cuando estábamos preparando esta jornada, y se nos ocurrió decir, ostras, pues estaría muy bien juntar a Joan, ¿no?, y a Marco y compartir aquí un diálogo sobre qué es esto de lo comunitario y el territorio, ¿no? Y me dicen los compañeros, va, ¿por qué no lo moderas tú? Y yo dije, ostras, vaya responsabilidad, ¿no? Estar aquí en medio de estos dos miuras, ¿no? Y dije, y luego iba pensando, digo yo, ¿no? Si al final es facilísimo, porque aquí lo importante es simplemente decirles, hablad, ¿no? Y compartir con nosotros y con nosotras. Sí que queremos un poco una indicación que es importante que, lo dicho, ¿no?, cuando vayamos dialogando, si alguien quiere hacer una intervención, sí que pediríamos, por favor, que fueran breves, ¿no? Que no nos pusiéramos aquí ahora a soltar un speech realmente largo, porque la oportunidad de tenerles aquí es única y lo interesante es hacer aportaciones e ir haciendo un relato colectivo, ¿no?, en torno al motivo de la mesa. Presentarles, bueno, es que no requieren de presentación. Pensar en comunitario es pensar en Marco. Ya está. O sea, la historia de este país, la historia del trabajo comunitario, gran parte de la historia del trabajo social de este país no se entiende sin conocer, escuchar y vivir lo que Marco ha ido viviendo durante todos estos años investigando. Y pensar en gobernanza y en bien común es pensar en Joan, ¿no? Al final, un referente, una persona que ha ido aportando mucha reflexión a muchísimos momentos, procesos, investigaciones y que nos ha ido llenando, tanto Joan como Marco, de argumentos a la hora de explicar lo que hacemos, cómo lo hacemos, por qué lo hacemos y para qué lo hacemos, ¿no? Son de estas personas, conversando con un amigo un día, que vale la pena escucharlas como mínimo una vez en la vida, y si las podemos escuchar más veces, pues nos vamos a ir enriqueciendo muchísimo más. Ya está, ¿eh? Esto, yo ya poco más voy a hablar. Voy a intentar ir uniendo las conversaciones que vayan saliendo. Y para empezar, yo me había preparado una macro pregunta filosófica elevada, y conversando con ellos dijimos, vamos a empezar por la pregunta que toca, ¿no?, que es, todo el mundo habla de comunitario, todo el mundo habla de territorio, a todos nos gusta predicar, ¿no?, que somos comunitarios, pensamos en el territorio. Luego en la práctica a veces pues patinamos un poquillo más, ¿no? Pero la pregunta sería, y empezamos con Marco, ¿qué es esto de lo comunitario y el territorio? ¿Puedo decir una cosa antes? Puedes decir lo que quieras, Marco. No. Quiero decir que me alegro un montón que 4 ONG hayan hecho esto. Han hecho de menos desde muchos años un aporte crítico del sector social a lo que es el estado del bienestar, la política social y la participación. Y me parece que esta iniciativa va en este camino, así que quiero felicitarle y decirlo públicamente. Muchas gracias, Marco. Muchas gracias. No, es muy importante para mí que recuperen ustedes la dimensión comunitaria de la política social, que también han traicionado bastante en los últimos tiempos. Así que, bueno, muchas gracias. Y segundo, gracias, y espero que tú estés de acuerdo, Joan, que no nos han pedido una charla, que nos han pedido un diálogo. No sabe cómo me gusta esto de poder dialogar con Joan, que nos cruzamos alguna vez en algún territorio, pero que esto de poder dialogar hoy es de lo más importante. Es de lo más importante, mucho más importante. Eso, bueno, también las charlas pueden servir en un momento, pero solo las charlas no. Así que muchas gracias. No, gracias a vosotros por aceptarlo. Que es, bueno, vale. Y yendo a lo comunitario, son preguntas muy complejas, pero voy directo al grano. Jamás he pensado que lo comunitario era algo que no aterrizara en un territorio. Y jamás he pensado que lo comunitario era algo que no tuviera que ver con el gobierno de este territorio. Jamás. Siempre he identificado lo comunitario con el municipio y con el gobierno del municipio, que es el pleno municipal y el gobierno municipal. Siempre he dado una dimensión política a todo lo comunitario. Y siempre he rechazado la idea que lo comunitario solo era la
población. Que es un grave error que hemos hecho, que nos ha hecho perder muchísimo camino y que todavía estamos atrapados Sí, cerrados. en una red, no la red que hablan ustedes, una araña, tampoco la araña que hablaban antes, que era una araña positiva, en una red de confusión conceptual, ideológica, política, que ha derivado también en una araña equivocada en el término de la intervención. Así que para mí lo comunitario es algo que radica en el territorio. Este territorio tiene un gobierno en un sistema democrático manifiestamente mejorable, pero democrático, y que por lo tanto significaba que todo lo que hacíamos en este territorio era algo que va encuadrado en dos grandes áreas o ámbitos, que es el ámbito del Estado de Derecho y de la democracia, y es el ámbito del Estado social. Y que fuera de estos dos, todo lo que llaman comunitario es otra cosa, que puede ser muy legítima, muy válida, estupendo, pero que no contribuye a modificar y mejorar lo que tenemos. En el sentido más estructural y más político, no individual o personal. Así que para mí la comunidad es el ayuntamiento, es el municipio. El territorio siempre es parte del municipio. Comunitario, territorio, Municipio, junto. gobierno. No se puede disociar. Sí. ¿No? ¿Cómo lo ves tú, Joan? Sí, es muy bonita la primera intervención de Marco, porque además, desde el punto de vista italiano, hay una cosa que es muy bonita, que es el comune, ¿no? Y el comune es el municipio, ¿no? Por lo tanto, lo común, ¿no? Lo común es el ámbito que al mismo tiempo es lo que, ¿no?, reúne a la gente en la comunidad y al mismo tiempo tiene una representación institucional. Lo que pasa es que es verdad que la deriva de los últimos años ha ido como confundiéndonos y creando dos elementos que son distorsionantes, ¿no?, en esta bonita tradición que Marco reivindicaba, ¿no? Por un lado, una mirada desde la administración, desde la institución, que es una mirada jerárquica y basada en competencias, ¿no? Por lo tanto, digamos, hay una lógica, ¿no? El que gobierna, ¿no?, está arriba y tiene competencias, ¿no? Y por lo tanto interviene a través de las competencias, ¿no? Y esta es la lógica, digamos, fundacional, digamos, de la estructura administrativa desde la lógica weberiana, etcétera, ¿no? Y además, desde esa lógica jerárquica, el municipio es donde hay menos capacidades, porque como el poder se concentra hacia arriba, cuanto más bajas, menos poder hay, ¿no? Por lo tanto, al final acaba pasando esto tan lamentable, que es donde hay más poder es donde hay menos información, y donde hay más información es donde hay menos poder, ¿no? Lo cual es muy contradictorio en una situación, en una sociedad que es muy compleja y que requiere precisamente tener información, ¿no? En cambio, digamos, si miramos las cosas desde el territorio, la realidad es totalmente distinta. A mí me gusta mucho una frase que siempre repito del exalcalde de Vitoria, José Ángel Cuerda, ¿no?, alcalde fantástico durante muchos años, que decía: donde acaban mis competencias empiezan mis incumbencias. Y encontraba una frase genial, ¿no?, porque venía a decir: yo ya sé que tengo las competencias que tengo como alcalde, pero yo no puedo refugiarme en mis competencias para no atender lo que tengo delante. Tenga o no tenga competencia, esta es mi incumbencia, ¿no? Claro, desde el territorio, por lo tanto, la lógica de la jerarquía y de la competencia tiene menos sentido, ¿no? Porque tú estás muy cerca de los problemas, ¿no? Y además, tengas o no tengas competencias, has de organizarte comunitariamente para intentar resolver esto, ¿no?, con todos los recursos que puedas tener, desde la administración o desde fuera de la administración, porque lo importante es intentar resolver los problemas que tienes. Desde lejos, entonces es más fácil, ¿no? Y siempre repito también una frase que creo que se puede aplicar también en este caso, ¿no? Dice: la sociedad tiene problemas, la universidad departamentos, ¿no? O sea, la estructura social tiene problemas que son complejos, en cambio desde la lógica, digamos, de conocimiento dividimos psicología, sociología, ciencia política, medicina, educación, no sé qué.
y la gente, ¿no? Los problemas que ves desde cerca están mezclados los elementos, ¿no? O sea que diría que si aparentemente puede parecer que no es así, pero cuanto más compleja es una sociedad, más necesitamos la proximidad, ¿no? Y la articulación comunitaria para poderlo resolver, ¿no? Y eso yo creo que nos está poniendo de moda otra vez, digamos, ¿no? Lo comunitario y la proximidad y el territorio, porque desde ahí se pueden construir respuestas complejas a problemas complejos. En cambio, desde lejos, tratas de dar respuestas simples a problemas complejos. Marco, ya hemos un poco como llegado a una primera aproximación, ¿no? Territorio, comunitario. No, espera, porque hay ¿Sí? una cosa que ha dicho, no, que es muy importante. Yo creo que el Estado autonómico y todo eso ha sido un avance enorme. Pero esto de la competencia es terrible, porque hemos avanzado política e institucionalmente en el sentido de la descentralización, desconcentración del poder, pero luego la organización interna, no de la universidad, del Estado, es vertical y es totalmente sectorial. Con lo cual, además de lo que ha dicho Joan, hay una consecuencia práctica que no atribuye a ninguna voluntad perversa, no, simplemente una consecuencia de que todo el mundo que vive una parte de la competencia piensa que es el único depositario y piensa que la respuesta al problema solo viene de su parte. Y así hemos perdido la globalidad, hemos perdido la posibilidad de articular respuesta integrada y lo que damos son respuestas fragmentadas. Y esta ha llegado hasta el territorio, porque este modelo perverso de sectorial, que es napoleónico, un poquito viejo, ha llegado hasta las asociaciones de vecinos, que han llegado a tener las concejalías iguales que las vocalías, iguales que la concejalía, iguales que la consejería, igual que los ministerios. El mecanismo este se ha perpetrado de arriba a abajo hasta el territorio más vario. Y puede ser por una Y necesidad lo de control. comunitario es superar eso. Claro, y puede ser por una necesidad de control de poder, de no querer realmente. Y yo soy tan ingenuo con todos mis años que pienso que no, que una consecuencia contra la que no se ha querido luchar. Esto sí. Y luego, además, hay un elemento que a mí me pone siempre muy nervioso cuando ahora está muy de moda decir que trabajamos en red. Sí. Y luego cuando la gente le dices, bueno, ¿y cómo trabajáis en red? Dice, cuando yo tengo un caso que no es de mi competencia, lo derivo. Es una cadena. Yo le diría pasar el marrón, ¿no? Esto no es trabajar en red, esto es pasar el marrón, ¿no? O sea, no es. Y en cambio, la lógica comunitaria es cómo articulamos, ¿no? O sea, cómo desde distintas concepciones y miradas y profesionales abordamos el tema, ¿no? Porque si no, trabajamos en red, nos pasamos los casos, ¿no? Esto no es trabajar en red, ¿no? Claro. Yo creo que el factor proximidad es el factor relacional en el fondo, ¿no? El factor de, antes cuando oía hablar de la escuela de Recalde, cuando oía hablar de salud comunitaria, ¿no? Te das cuenta de que la mirada es una mirada compleja, ¿no? Es decir, que uno no se refugia en las competencias, sino que intenta, digamos, construir respuestas complejas, ¿no? Es decir, si hay un tema que es de violencia, pues cómo trabajamos la violencia no solamente en la escuela, ¿no? No sé si os acordáis de aquella película tan bonita que era de Bertrand Tavernier, ¿no? Hoy empieza todo. Fantástica película, ¿no? Donde veías que los problemas de la escuela entraban desde fuera por todas partes, ¿no? Claro. Y tú eras capaz o de hacer alianzas con la parte de fuera o era imposible, ¿no? Abordar aquello, ¿no? O sea, hay elementos que son claramente, digamos, que ponen en cuestión este elemento. Y quisiera añadir otro factor, yo creo, ¿no? Que yo creo que es un poco lo que preguntaba Héctor al principio sobre, ahora hablamos mucho de comunidad y territorio, es que también nos damos cuenta que si desde el ámbito comunitario renunciamos a reivindicar lo público
como algo más que lo institucional, estamos fracasando. O sea, desde lo comunitario hemos de defender el concepto de lo público y no confundir lo público solo con lo institucional, ¿no? De la misma manera que desde lo institucional sería bueno que entendieran que los problemas y las soluciones no solamente pasan por la institución, pasan, ¿no?, por la comunidad. Y es entender lo público como algo que trasciende lo institucional, ¿no?, que nos hace, que nos resuena con la palabra común, es muy importante ahora esto. Al final eso es una de las claves, ¿no?, de comunitario y territorio. Es institucional, público, que realmente... Bueno, público en el sentido de bien común, de intereses generales. Exacto. Claro. Esa pregunta se le va a lanzar a Joan, pero ¿cómo ves tú, Marco, esto del bien común? Ahora quizás se está hablando mucho de bien común y yo creo que Joan apuntaba antes que estamos recuperando cosas que ya ocurrían antes, ¿no? Estamos como recuperando maneras de relacionarnos que quizás hemos olvidado o no las practicamos de la misma forma. Sí, pero Joan ha dicho una cosa muy importante. La experiencia que tenemos es de una época que nos parecía no compleja. Sí. Y hoy estamos en una realidad ultra compleja y el cambio es radical. Y este es el cambio que requiere una respuesta compleja. Ya no, la respuesta simple ya no sirve. Cuando yo trabajaba, como Joan sabe, en Trinidad Nova en los años 60, la respuesta era muy sencilla. Había un régimen fascista, había que luchar por la democracia. Nadie tenía puta idea de lo que era democracia, pero sí. Había que luchar por ello. Era lo contrario de lo que había. Exactamente. Sí. Luego iba al barrio y solo estaba la parroquia con el cura rojo y no había escuela, chicos. Todo el mundo por la escuela. Todo esto era muy sencillo. Ahora llega al mismo territorio. Tiene 3 escuelas, el instituto, 2 colegios, tiene equipos multidisciplinares, tiene un centro de salud fenomenal, tiene un montón de recursos en el territorio y tenemos los problemas sin atender. El cambio es radical. No solo el cambio local, el cambio global. Ahora ya estamos. El reto hoy no es a ver cómo trabajo yo en un barrio marginal, periférico, un barrio, etcétera, cómo trabajo yo para que este barrio pueda participar en paridad de condiciones en la ciudad. No, ahora el reto es cómo trabajo yo en este barrio para que participe en la aldea global, no en la ciudad. Bueno, tendrá que pasar por la ciudad, pero vale. Pero en la aldea global es mi reto. El reto no es de a ver... A ver cómo trabajamos con todo el mundo para que todo el mundo pueda participar en paridad de condiciones en un mundo cambiado. Más complejo eso. ¿Cómo podemos seguir con respuesta simplista? O respuesta de cada uno por su cuenta. Sí, el factor este de la complejidad yo creo que tiene que ver mucho con algo que en los años 60 o 70 no pasaba tanto, ¿no?, que es la gran heterogeneidad interna, ¿no?, de la estructura social. O sea, todo el mundo es más distinto entre sí. O sea, hay menos agregados sociales, digamos, antes decíamos de clase, ¿no?, menos agregados sociales. No es que el factor clase no sea importante, pero no hay esa articulación, ¿no?, tan homogénea en grandes agregados sociales, ¿no? Está mucho más fragmentado todo, ¿no? La diversidad, y además es una diversidad que la gente la entiende como un factor de autoidentificación, ¿no? O sea, fijaos en cosas... O sea, la administración trabaja, por ejemplo, con categorías genéricas o generales, ¿no? Niños, jóvenes, adultos, mayores. Cada vez es más complicado esto, ¿no?, de identificar esas categorías, porque dentro, o categorías hombres, mujeres, ¿no? El otro día me hicieron llenar la primera vez que me pasa, digamos, una de esas cosas típicas que te preguntan el sexo, ¿no? Pero esta vez ponía hombre nacido hombre, hombre no nacido hombre, mujer nacido mujer, mujer no nacida mujer y un misterioso otros, ¿no? Bueno, pero en el fondo, fijaos que entendí rápidamente, ¿no?, que esa demanda, esa pregunta, intentaba
ir más allá de la simplicidad del sexo y cuestionaba el concepto de género. Y es un factor de identificación personal. Yo tuve que pensar y digo, sí, hombre nacido hombre, ¿no? Y entonces lo puse. Pero en el fondo estaba incorporando una complejidad que la gente reclama que se le reconozca, ¿no? Es decir, yo a mis alumnos en primer curso de Ciencia Política les pregunto varias cosas el primer día, y una de las cosas que hace años pregunto es ¿quién es vegano? ¿No? Y hace 6 años pues la gente se decía, ¿vegano? ¿Qué es vegano? Y tal. Este año ya tengo 6, este año he tenido 6, pero uno ya me ha levantado la mano y dice, profe, pero yo soy crudo vegano. Cuidado, ¿no? O sea, no me confunda con los otros veganos, ¿no? ¿Por qué lo digo esto? Porque eso es un factor de complejidad. O sea, a la hora de atender a las personas, les tienes que atender, ¿no? Me imagino que en la escuela de Recalde, a la hora de comer, que si, ¿no? La comida de un tipo, de otro, celíacos, gluten, cerdo, no cerdo, vegetariano, vegano, ovoláctico. O sea, si vamos incorporando, y eso lo tenemos que ver como algo negativo, no, es una voluntad de reconocimiento de la diversidad. Exactamente. Y eso, fijaos, en nuestra tradición, la tradición de Marco y Mira hace muchos años, igualdad se acercaba a homogeneidad. O sea, tratar a la gente por igual era tratarla de la misma manera homogénea. Y en la administración se tiende a considerar que tratar a la gente por igual es tratarla de manera homogénea. Es decir, lo que yo estudié en Derecho Administrativo hace muchos años, Garrido falla, la administración actúa con eficacia indiferente. Eficacia indiferente, ¿no? Y es verdad. Y en cambio, ahora lo contrario de la igualdad es la desigualdad y lo contrario de la homogeneidad es la diversidad. El valor igualdad y el valor diversidad no son contradictorios, son dos valores que están en tensión, pero los reclamamos los dos. Y si seguimos confundiendo igualdad con homogeneidad, la estamos fastidiando. Porque la gente reclama que se le reconozca en su ser distinto, ¿no? Que la trates igual, pero que le reconozcas que es distinto. Y esto no es más complicado, es evidentemente más complicado. Pero es una oportunidad también, ¿no? ¿No es una oportunidad esa diversidad también a la hora de construir, Marco? No es una oportunidad, es un camino obligado. Claro. Es absolutamente obligado. Hoy o construimos desde la diversidad o no hay posibilidad de defender los intereses generales. Y cuando ya no puedes defender los intereses generales, sabemos todos y todas sabemos que los sectores débiles no van a tener posibilidad de poder participar en paridad de condiciones. Así que hoy el gran desafío es cómo recomponemos una unidad partiendo de la diversidad. Este es el gran reto de hoy, que con el proyecto ISI, por ejemplo, los trabajamos mucho porque parte de la idea de la diversidad. La multiculturalidad, pero ya lo hemos extendido a mucho más. Lo que decía, claro, no es un tema solo de como había inmigrantes, había que ser. No, es eso. Es lo que decía. Las comunidades con las que trabajamos son cada vez más diversas. Y el problema que tenemos para construir algo en común es muy difícil porque los mecanismos que tenemos de intervención no asumen esta diversidad. Y por lo tanto se convierten en mecanismos de exclusión y de reforzamiento de la diferencia, del alejamiento entre la diversidad. Es un mecanismo perverso. Y lo estamos, todavía puedo ir yo a una comunidad y decir que hay un taller para niños gitanos de 3 a 6 años. ¿Es que? Porque esto nos lleva luego a la intervención específica, cada vez más específica, que cada una de estas intervenciones lo que hace es alejar esto de los demás. Así que tenemos un mensaje claro. Lo comunitario es acoger procesos que permitan a todo el mundo ser diferente. Y que el proceso comunitario es capaz de construir a través de esta diferencia algo común que sea de verdad un avance para todo el mundo y no solamente para unos. Claro, fíjate, la tensión tradicional en la que trabajábamos las políticas sociales antes era libertad-igualdad, ¿no? Y ahora la hemos hecho más complicada, ¿no? Hemos incorporado, en vez de libertad, hablamos de autonomía, ¿no? Queremos que la gente sea autónoma, queremos que
que participe en los diagnósticos, que se empodere, ¿no? El otro día hablaba con un médico amigo mío, me decía, tanto que vosotros habláis de empoderamiento, me vienen los enfermos muy empoderados, demasiado. Me dicen, doctor, ya sé lo que me tengo que tomar y lo tal. Dice, no, antes era fantástico, me decían, no sé lo que me pasa, ¿no? Y yo pues ya hacía de médico. Ahora no, ya quieren participar en el diagnóstico y tal. Dice, pero me reconocía, dice, es verdad que si no participan en el diagnóstico, luego no hacen el tratamiento. O sea, de alguna manera, ¿no? Si tú no incorporas a la gente en construir juntos un diagnóstico, es más difícil. Por tanto, la autonomía tiene que ver no solamente con una autonomía así abstracta, tiene que ver con que ellos participen en la definición de problema de lo que tú estás intentando resolver, ¿no? Por tanto, autonomía. La igualdad ya hemos dicho que sigue siendo un factor importantísimo, pero claro, no podemos quedarnos en la igualdad de oportunidades porque sabemos que las condiciones de partida son muy distintas, ¿no? Por tanto, igualdad de condiciones de partida, trabajar para reconocer que hay situaciones de partida distintas, ¿no? No es lo mismo Recalde que Neguri, seguramente, ¿no? Por lo tanto, digamos, distinguir esas situaciones de partida es muy importante. Y tercero, reconocer que cada uno es distinto. O sea, si tú mezclas estas tres cosas, autonomía, igualdad y diversidad, es complicado. Claro. Y entonces, cuanto más te alejas del sitio, más complicado es. Cuanto es más, si tú lo acercas, esto empieza a ser posible articularlo. Pero si lo empiezas a hacer desde la consejería de no sé dónde, o desde el ministerio de no sé dónde, o desde la Unión Europea, esto ya, entonces, olvídate, ¿no? Olvídate. Y yo creo, es un elemento importante, ¿no? Si os parece, vamos a desmigar un poco el melón de lo comunitario desde el punto de vista de la corresponsabilidad. ¿Qué papel tiene que jugar en esta construcción territorio-comunidad, administración, entidades, ciudadanía? Bueno, si quieres lo tomamos por allí, pero... No, me tómalo por donde tú gustaría- quieras. Vale. Y quiero volver al inicio. Venga. Cuando decía que lo comunitario es el territorio es municipio. Vale, sí, luego damos paso. Ya es hora. No. Dale, Marco. Que el territorio es municipio. Y yo digo que la comunidad es aquella dimensión demográfico-territorial en la que es posible desarrollar procesos que permiten al mismo tiempo dar la mejor respuesta de la política social en el sentido último que estaba diciendo, para no repetirme lo que estaba diciendo Joan, es decir, de proximidad y de poder, donde las diferencias pueden ser tenidas en cuenta, y también los puntos de partida, claro, porque si no, ¿sí? Pero también, no solo esto, sino también procesos de democracia participativa. ¿Y esto por qué es posible? Porque en esta dimensión poblacional, sí, no puede ser 200.000 habitantes, el distrito es un ámbito administrativo fundamental, pero no es un ámbito comunitario. El distrito no puede ser. Pero sí, el distrito es mi referente institucional. Y el otro ámbito es que permita relaciones. Esta es la palabra que creo que tenemos que recuperar y que tenemos que reforzar. Con lo último que hemos aprendido de resiliencia, lo de corresponsabilidad, si quieren, me sirve, pero es mucho más que esto, es aceptar la diversidad, aceptar que tú aportas una parte, otros pueden aportar otra, ¿Y eso es crear un tipo de relaciones que hoy no se dan porque son fragmentadas. Y esto es lo comunitario. Y esto es proyecto, no. Esto tiene que ser proceso sostenible. Es decir, ya está bien de proyecto. Necesitaremos proyectos para recuperar los puntos de partida para toda aquella persona, grupo, colectivo, sea que tenga dificultades, obstáculos, barreras, limitaciones, para que le ayudemos a superar y pueda participar en el río común. Pero el proyecto ya ha pasado a la historia. Hoy solo necesitamos procesos y sostenibles, continuos, no proyectos que empiezan y terminan. Ahora, si tenemos procesos, recuperaremos los proyectos. Pero sin proceso, los proyectos son la suma de los proyectos, no
da vida a un proceso. Procesos como manera de entender las relaciones, ¿no? Y permanente, y continua, que se desarrollan, pasan por fase, avance, retroceso, vale, pero o aseguramos la continuidad de eso o nos salimos de la improvisación, de la intervención parcial, finalista, que termina eso. Sí, desde la lógica de lo que tú comentabas, ¿no? Yo muy de acuerdo con lo que decía Marco, desde la lógica de la corresponsabilidad y de la participación que comentaba también Marco, ¿no? Hace muchos años que hablamos de participación, ¿no? Y más bien acostumbramos también a quejarnos luego de que la gente no participa, son siempre los mismos. Yo me acuerdo cuando era presidente del AMPA de la escuela donde iban mis hijas, pues siempre se quejaban, ¿no? Porque hacíamos una reunión del AMPA cada mes, a principios de mes, y siempre éramos los mismos. Y yo siempre decía, bueno, siempre somos los mismos porque tenemos un orden del día que va de la guerra de Irak hasta la cocina, ¿no? Entonces, si hiciéramos, es decir, cuando pedimos a la gente que participe, a un conjunto de gente que trabaje en el aula de informática o que trabaje con la gente de la cocina, entonces sí que viene mucha gente. Porque para mucha gente participar no es sentarse y discutir, es hacer. Por lo tanto, digamos, muchas veces construimos un formato de participación que es el formato que de alguna manera nos sirve a nosotros, ¿no? Para construir diagnósticos compartidos, para entendernos, para generar lazos, pero para mucha gente los lazos y los vínculos se hacen construyendo, haciendo cosas. Y si no somos capaces de entender que participar es hacer, ¿no? Es también hacer, entonces estamos de alguna manera... y la gente se siente más responsable si hace, no si solamente se le presta un servicio, ¿no? Creo que una de las cosas interesantes que hizo la plataforma de afectados por la hipoteca fue que cuando la gente iba va a la plataforma de afectados por la hipoteca, no se encuentra una ONG que presta servicios de vivienda, sino que lo que hacen es, digamos, activar a esa persona diciéndole tu problema es un problema colectivo, para resolver este problema tú tienes que movilizarte para juntos, digamos, encontrar soluciones. Por lo tanto, no es un sitio al que vas tú simplemente a llenar un papel diciendo yo soy un afectado, espero que su abogado me llame para saber qué tengo que hacer, sino que te dicen, no, tú o te implicas aquí o esto no lo vas a resolver. Yo creo que esta es una mirada, digamos, más proactiva que genera responsabilidad porque genera también sentido de propiedad compartido, ¿no? O sea, la corresponsabilidad también viene sobre el hecho de que tú te sientes, digamos, partícipe de ese proceso, ¿no? Si no... Claro. Y en ese generar proactividad, las administraciones y las entidades, quizás, y lo apuntabas tú al principio, Marco, quizás no hemos hecho lo que nos tocaba hacer, ¿no? Quizás hemos minado la proactividad en muchas ocasiones. Bueno, ahora voy con esto, pero voy a estar en desacuerdo con Joan. Bueno, si estáis en desacuerdo me encanta. Sí, Venga. Porque, Joan, yo les llamo AMAPAS desde mucho. Asociación de Madres y algunos padres de alumnos. En vez de las AMPAs, vale, de acuerdo. En todo lo demás estoy de acuerdo. AMAPAS. Bueno, Joan seguramente sabe. Bueno, espera un momento, porque yo me acuerdo que yo tengo 3 hijas, ¿no? Y cuando iban a la escuela, la mayor, el AMPA, que estaría de acuerdo contigo en esa distinción, le dijeron, tienes que pintar, tienes que dibujar al padre y a la madre. Entonces, había un año en que tenían que dibujar. Cuando fue la segunda, Clara, le dijeron, como había habido muchas quejas porque había gente que no tenía padre o madre, dijeron, pinta el padre o la madre. Y cuando fue la tercera, Berta, ya dijeron, pinta un familiar. Por lo tanto, a lo mejor es asociación de familiares de alumnos. Vale, Entonces, vale, está bien. Oye, es verdad. Evolucionando el nombre, ¿no? No, porque en muchos sitios ya los abuelos van. Claro, cierto. Repite la pregunta. No. En todo lo que estaba comentando Joan de la proactividad, ¿no? Que al final es el alma también de lo comunitario, que la gente haga, ¿no? y pueda hacer. Las administraciones y las entidades, lo apuntabas un poco al principio hablando de las entidades, quizás no hemos jugado ese papel de estimular la proactividad, ¿no? Quizás hemos ido más hacia una visión de prestación de servicios más que
de construcción de esos procesos que tú estabas comentando? Quizás sí, quizás no. No, no, perdona, no me gusta decir esto porque yo llevo 30 años denunciando que las administraciones y también en gran medida el tercer sector, del cual yo he formado parte en Italia, y por lo tanto me he hecho la autocrítica, hemos entrado en un mecanismo de que hemos considerado que la política social era dar y hacer cosas para. Nunca hemos... El para es solamente necesario para muchos, pero el para solo lleva al asistencialismo. Y lo que he echado de menos, y lo he escrito en mis libros, y lo he denunciado en todas partes, es que el con no aparecía. Y la única batalla que he podido hacer durante 30 años es demostrar en el trabajo comunitario que el con es absolutamente necesario. Y ahora, por fin, parece que la dimensión comunitaria se está recuperando y que parece que se están abriendo caminos, espacios, de que por fin se comprende que la suma de las intervenciones individuales jamás genera un resultado colectivo. Sí, en ese sentido hay un elemento que el trabajo comunitario consigue desvelar, que en cambio la intervención asistencial o la prestación de servicios no, que es cuando la demanda es estrictamente individual, entonces esa demanda sí que puede tener una prestación individual, podríamos decir, ¿no? Cuando alguien va al ayuntamiento y dice, me falta tal cosa. Pero en muchos casos la intervención comunitaria surge de un conjunto de problemas que están mucho más... no son individuales, son más populares, digamos, ¿no? Hay un problema más de carácter colectivo, de que en el barrio falta convivencia, de que los espacios públicos no se cuidan, Claro. ¿qué tal? No hay una demanda individual, no es que pase una cosa, pasan muchas cosas juntas. Ante ese pasar muchas cosas juntas, el ir a la administración a pedir no sé qué no sirve. Entonces, ahí es donde el trabajo comunitario es imbatible, porque lo que hace es incorporar a la gente en la propia definición, en el propio diagnóstico del problema, ¿no? Y a partir de ahí se inicia el proceso o está el proceso, ¿no? Y eso es lo que construye comunidad, construye vínculos, construye lazos, de una mirada, en muchos casos, mucho menos, ¿cómo llamaríamos? Perfecta, ¿no? Hay una palabra que me gusta en esto que es la pragmática, ¿no? Hacer praxis, ¿no? La praxis comunitaria es aprender, ¿no? Y esa pragmática es la que permite, ¿no? que haya casos sobre los cuales después se construyan los éxitos, ¿no? Porque tú has aprendido junto con, ¿no? No has atendido muy eficientemente un servicio solo, que está bien, ¿no? En muchos casos es necesario hacerlo, pero es aprender, ¿no? Aprender juntos, digamos, experimentar y avanzar juntos es lo que hace saltos en la comunidad, lo que permite hacer saltos, ¿no? Porque tú estás, incluso diríamos generacionalmente, ¿no? Has conseguido, cuando ahora hace poco, bueno, ya es una cosa que es un barrio que conoce muy bien también Marco, ¿no? Roquetas, ¿no? Por ejemplo, en Nou Barris, es muy distinto de Ciutat Meridiana, ¿no? ¿Por qué? Porque Roquetas es un barrio donde llegaron los inmigrantes en los 60, como muchos otros barrios de Nou Barris en Barcelona, de autoconstrucción, donde hicieron juntos las cloacas, etcétera, etcétera, y donde se crearon unos lazos y unos vínculos que aún hoy persisten. Y hoy el plan comunitario de Roquetas, ¿no? Es un sitio donde va la gente del centro de asistencia primaria, las escuelas, los mozos de escuadra, la gente del plan comunitario, la asociación de vecinos, y hay una continuidad que hace que los conflictos que siguen existiendo, evidentemente, en Roquetas, tengan un espacio en el que se puedan, digamos, gestionar. Ciutat Meridiana, en 5 años, ha perdido 50% de la población. No tiene ninguna tradición porque fue un barrio de, ¿no? de agregación de aluvión. Entonces, es muy difícil hacer trabajo comunitario allí porque no hay, digamos, un cemento propio, ¿no? Una articulación que haya permitido que ese proceso continuo se haya dado, ¿no? Y esto, por lo tanto, no se improvisa. Los que dicen, bueno, pues vamos a hacer acción comunitaria en Ciutat Meridiana. Bueno, vamos a ir despacio porque no se inventa la acción comunitaria, ¿no? Es un proceso.
Creo que hay gente que quiere sumar voz a esta conversación. Están los compañeros con los micros por ahí. Hay una palabra aquí. Vamos, hay otra ahí primero. Sí, perdón. Vamos a intentar eso, ir sumando cosas para que puedan seguir hablando Marc y Joan. Bueno, nuestra pregunta va un poco para los dos, aunque Héctor también puede contestar si quiere. Y es, ¿en qué medida condicionan las tecnologías de la información, la comunicación y las redes sociales los conceptos de territorio y de comunidad? Muchas gracias. Las TIC. De esto sabe mucho. Joan, ¿no? Joan sabe mucho, pero... Pero tú eres muy activo en Facebook, ¿eh? ¿Eh? Tú eres muy activo en Facebook, Marco, ¿eh? Que yo que te sigo. No muy activo, no. Tengo presencia. Bueno. Muy activo, no. Cuando viajo, no dejo. Y como viajo mucho, no. Las TIC. Te dejo, de verdad, pero déjame decir solo una cosa. No, como muchas otras cosas. Como acabo de decir, para mí la base de lo que estamos hablando es construir relaciones asertivas, colaborativas, para un fin común, etc. Este es el proceso comunitario. Y este proceso puede contar con un recurso más, que son todo eso. Pero esto nunca puede ni debe sustituir las relaciones entre las personas. Es una herramienta más que se puede utilizar. Sí, que además, si no se usa bien, por una parte permite llegar a sectores y por otra excluye. Así que... No, yo creo que es un tema importante, más allá de lo comunitario y de lo del territorio, ¿no? Es evidente que cuando antes Marco hacía referencia al momento crítico que vivimos, a cómo han cambiado las cosas, hacíamos referencia a la complejidad, es evidente que el factor digital es un factor que está distorsionando muchísimos elementos de carácter vital, ¿no? Pensad en el trabajo, por ejemplo, ¿no? Es muy posible que de aquí a unos años sea difícil hablar de trabajo como lo habíamos seguido hablando desde hace mucho tiempo, ¿no? Y, por lo tanto, el trabajo, la manera de relacionarse, es decir, lo está cambiando todo. ¿Por qué está cambiando tanto? Porque está rompiendo con estructuras de intermediación que antes existían y que ahora te las puedes saltar, ¿no? O sea, tú no tienes por qué ir a una agencia de viajes para comprar un billete de avión, porque lo puedes hacer directamente. No puedes incluso movilizarte políticamente sin pasar por un partido o por un sindicato. Puedes hacer muchas cosas que antes necesitaban intermediaciones y ahora las puedes hacer directamente. Esto es positivo. Lo que es importante es entender que esto no es coyuntural, sino que es estructural y que va a cambiar. Es un cambio de época. Muy bien. Por lo tanto, que no vamos a volver al paisaje de antes, ¿no? Esto ya ha venido para quedarse. Por tanto, incluso el concepto de precariedad, ¿no? O sea, mis hijas no hablan de que son precarias, simplemente no han vivido otra cosa que la precariedad. Por lo tanto, eso es su realidad. Su realidad. Es decir, yo cuando hablo con ellas y les digo que yo hace 43 años que soy profesor universitario y tengo, en términos de administración pública, 14 trienios, ¿no? Pues para ellos es incomprensible, digamos, ¿no? Porque, digamos, una tiene 18 meses cotizados y 12 trabajos al lado, ¿no? Por lo tanto, no hay relación entre dos mundos totalmente distintos. Y esto tiene que ver también tiene que ver con el elemento digital. Ahora, volviendo al tema comunitario, ¿no? Es evidente, lo decía Bauman, ¿no? En algunos de sus escritos, dice: la gente piensa que las comunidades virtuales son comunidades. No lo son. Es decir, poner likes, ¿no? No es hacer comunidad, ¿no? Poner me gusta, o tener muchos amigos. No es que tengas esos amigos, ¿no? Es confundir dos mundos que no tienen nada que ver, ¿no? Por lo tanto, es evidente que cuando hablamos de comunidad hablamos de elementos que van más allá de esto, ¿no? También es cierto que no podemos imaginar, para la gente joven sobre todo, esa distinción entre lo presencial y lo digital cada vez es más borrosa, ¿no? El mundo online y el mundo offline se mezclan constantemente y puedes estar junto con la gente y al mismo tiempo estar, digamos, discutiendo con muchos otros. Por lo tanto, lo hemos de entender como un instrumento, pero hemos de entenderlo también como un instrumento que puede fortalecer o debilitar lazos, vínculos. Lo importante es la lógica relacional, ¿no? La capacidad de que ese vínculo, que puede ser online,
que ese vínculo acabe generando procesos de cambio, ¿no? Y esto es un factor, es una prueba, digamos, ¿no?, de que esto sirve, ¿no? Si no hay proceso de cambio, no hay comunidad en el sentido, ¿no? Es decir, la comunidad tiene sentido si sirve para algo, ¿no? Si hay un proceso de transformación, de cambio que altera las cosas. Si es una comunidad virtual, pero que simplemente lo que hace es digamos, entretenerse, ¿no?, entonces no es exactamente lo mismo. Por lo tanto, yo no lo despreciaría, al revés, lo incorporaría porque ha venido para quedarse. Lo que pasa es que tampoco lo mitificaría como un elemento que nos resuelve cosas que en cambio necesitamos igualmente establecer lazos y vínculos más sólidos, ¿no? ¿Quieres añadir algo, Marco? Perdón, no, importantísimo. Nosotros lo que estamos haciendo es cómo incorporamos esto al método, Claro. para que no sea contradictorio con el método. Es decir, cómo tenemos que transformar eso, no en una debilidad, sino en una fortaleza y en una oportunidad. Y parece que no puede ignorar eso, Claro. porque si lo ignora está perdido. Como ignorar la complejidad que hablábamos antes, Sí, ¿no? y luego Joan al inicio había hablado de la importancia de la información. Claro. Nosotros ya no hablamos solo de información, hablamos evidentemente de socialización de conocimiento, que son absolutamente fundamentales para que la comunidad tenga autonomía, pero si no es dependiente de conocimiento externo. Entonces, evidente que cuando yo hacía información comunitaria en los años 60, usaba el ciclo STIL, que aquí la gente ni siquiera sabe lo que es. Si digo vietnamita, no vean. Las vietnamitas. El ciclo STIL era una máquina para hacer octavilla, reproducir, que te manchaba todo de tinta. Pensando en eso y pensando hoy la potencialidad que tenemos para poder llegar a cualquier persona en la comunidad con una difusión de informaciones y de conocimiento que nunca hemos tenido antes, chicos, fantástico. Claro. Pero si no lo incorporamos al método y si no es parte estructural del proceso que estamos construyendo, al final todo es casual, todo es virtual y al final no sabe con quién está trabajando. Es confundir la TIC a lo mejor como un fin y no como un medio para todo eso. lo que sea. Pero en todos los proyectos comunitarios que trabajamos en el proyecto EASY, tenemos blog, tenemos muchos de esos instrumentos, pero sabemos que hay sectores comunitarios donde con esto no llegamos. Entonces habrá que integrar eso con otras cosas. No, la brecha digital, ¿no? Al final... Sí, o por ejemplo, hablando de escuelas, ¿no? Antes hablábamos de hiperactividad, pero si hablamos de bullying, Claro. imaginar que el bullying solamente se queda en la escuela es absurdo, ¿no? Porque antes sí que probablemente el bullying era en la escuela, pero ahora el bullying puede extenderse porque sigue durante el día, durante la noche, en las casas. Por lo tanto, o tú incorporas esa complejidad dentro del debate sobre la violencia y en la escuela, o si no, no te enteras, ¿no? O sea, por lo tanto, es importante el no confundir una cosa con la otra, ¿no? ¿Tenemos por ahí otra intervención? ¿Sí? Espera, Emilio, que estaba antes ahí Alberto, ahora te damos a ti, ¿vale? Un segundito. Hola, soy Alberto y quería hacer una pregunta. Soy uno de Bilbao que vive en Gijón, entonces la historia física de la ciudad no la conozco de aquí de Gijón. Pero, ¿qué creéis que dentro del trabajo comunitario de las entidades que trabajan en la calle, en lo comunitario, influye el cambio físico de las ciudades, hacerlas más accesibles cuando, bueno, sí, son más accesibles, Bilbao es más accesible para mucha gente, pero sigue habiendo barrios como Recalde, como Irala, como otros barrios que quedan fuera del ámbito. Mucho habéis dicho de la mirada vertical por parte de los ayuntamientos y de los gobiernos. Gracias. Urbanismo comunitario. ¿Cómo? Urbanismo, ¿no? Sí. La construcción de las ciudades. Yo he tenido la suerte que en 1956 en Roma había una escuela de trabajo social privada, porque entonces, pero privada de una fundación, en que entre los primeros docentes que tuvimos arquitectos urbanistas. Y desde el primer momento hemos relacionado lo comunitario con el territorio, en lo que he dicho antes, y el territorio como realidad
urbanística, territorial y las barreras, y esto es un elemento clave del trabajo comunitario. Sí, yo diría que hay una cosa que en políticas urbanas se estudia mucho, que es el efecto zona, ¿no? Es decir, el hecho de que tú vivas, ¿no? Antes, ¿quién lo decía? Rafa, ¿no? Hablaba de los códigos postales, ¿no? Sí. Pues esto es un elemento clave, ¿no? Es el efecto zona, ¿no? El efecto zona implica que hay zonas de la ciudad donde el abanico de oportunidades vitales es muy distinto. O sea, sitios donde tu capacidad de encontrar respuestas es muy amplia y sitios donde la capacidad de encontrar respuestas es mucho más pequeña, ¿no? O son otras que no son las convencionales, ¿no? Por lo tanto, el tratar de intentar trabajar en política social o en política comunitaria de una manera homogénea, ¿no? sería muy contradictorio con esa importancia del factor territorio. Y esto va a ir creciendo, ¿no? En la medida en que la diversidad, ¿no? Porque cuando hablamos de accesibilidad hablamos de atención a la diversidad también. Cuando esa atención a la diversidad, por ejemplo, estamos ya viviendo más años, ¿no? Vamos a vivir hasta cuando nos toque, pero digamos, probablemente estamos ya en un promedio de 85 para las mujeres, 83 para los hombres, y esto va creciendo. ¿Esto qué implica? Implica que, por ejemplo, las personas mayores, un elemento central de su autonomía será la capacidad de poderse mover, ¿no? De poderse mover en el barrio, y hay barrios que son así, y de poderse mover en la casa, ¿no? Ascensor o no ascensor. Eso que parecen, digamos, intervenciones de carácter urbanístico, son intervenciones sociales y comunitarias. Claro. Si esto no es posible, si no se resuelve esto, no hay comunidad. Porque simplemente no hay ni relación. No hay encuentro. No hay encuentro, ¿no? Y por lo tanto, digamos, y en cambio, si tú resuelves esto, estás ayudando muchísimo a que otro tipo de intervenciones que se tienen que hacer sean menos necesarias, porque la relación es más eficiente muchas veces que una relación de experto, ¿no? Es decir, por decirlo rápido, cuanto más relación, menos médicos seguramente, ¿no? Y por lo tanto, a lo mejor resulta que es muy barato poner ascensores en la ciudad, en los barrios y escaleras mecánicas, porque lo que te gastas haciendo esto, te lo digamos, dejas de gastar en la atención social, sanitaria, en enfermedades, en dependencia, en muchísimas cosas, ¿no? Por lo tanto, eso es un elemento para romper la lógica de que lo urbanístico no tiene nada que ver con lo social, ¿no? Otro ejemplo, si tú en una escuela no trabajas para que haya un espacio delante de la escuela donde los padres y madres y familiares y abuelos puedan reunirse al ir a buscar a los niños o al llevarlos, estás alterando la lógica comunitaria que esa escuela podría tener. Por lo tanto, es importantísimo que al pensar en una escuela se piense en un espacio tranquilo delante de la escuela para que la gente pueda encontrarse, y si sale, como decían antes, 3 minutos antes, mejor, porque así los maestros con los familiares se encontrarán. Por lo tanto, el urbanismo tiene que ver muchísimo con la comunidad y con el trabajo comunitario. Que la pregunta es muy grande, Alberto, sí. Pero hay una dimensión que no quiero que olvidemos. En este momento, uno de los grandes temas comunitarios es recuperar los espacios públicos a un uso colectivo, abierto, sano. Es un tema absolutamente clave. Bueno, siempre lo ha sido, pero hoy en particular. Vital. Y todo lo que dice de la escuela no es solo el espacio para la familia, es lo que rodea las escuelas. Exacto. Tú puedes estar trabajando en una escuela, los maestros y los profesores haciendo una labor maravillosa, y luego los niños pasan de un oasis al desierto. Claro. Sí, así que es un gran tema comunitario. Tenemos una pregunta, intervención por aquí. Ustedes saben que no les vemos, ustedes saben que la sala es oscura. Sí, es que nos dan los focos. Y... parece una sala de interrogatorio. Chico. Adelante, Emilio. No voy a hacer una pregunta, voy a seguir un poco el hilo de lo que estáis hablando. En principio, expresar una gran satisfacción de estar en esta casa donde respiramos las ideas que tenemos y que nos dan vida
a la red A Pie de Barrio, que es una red social presencial compuesta de varias asociaciones. Para nosotros, el terreno o el territorio es una palabra polisémica. Tiene muchas significaciones. La principal es el vínculo y las relaciones que crea en principio, con la propia tierra y sentirnos parte de la naturaleza. Y luego, con todo eso de lo procomún que queremos o llamamos lo comunitario. Palabra compleja y difícil a veces de describir y más difícil de vivir. Nosotros, en las experiencias que hemos tenido, A Pie de Barrio nació en un fin de semana, en un botellón, como respuesta a un gran problema y como respuesta a una gran fragmentación que había de varios grupos y varias personas. De ahí la relación entrañable de hermandad con Abierto hasta Amanecer y luego con la hija de Abierto, que es Mar de Niebla. Entonces, nosotros vemos que la participación comunitaria horizontal es sumamente difícil dentro de una estructura vertical. Y la metáfora del cesto para nosotros nos sirve mucho. Para que un cesto sea válido y sea fuerte, necesita mimbres verticales y mimbres horizontales. La flexibilidad que esto exige da también una necesidad de una madurez humana para saber trabajar juntos con esquemas mentales muy diferentes. Por eso, para nosotros, en este sentido, todas estas palabras son tan hermosas y son el horizonte de la utopía que para llegar ahí nos cuesta mucho por las dificultades que tenemos en el camino. Muchas felicidades y digo a la juventud que aquí está que, bueno, me emociono porque uno de los programas que nosotros, un proceso de varios programas de 3, que es la vejez intergeneracional. Me honro de estar viviendo la década de los 90. Empecé a vivir en este año la década de los 90. Y empezamos a tener también un vínculo y una relación y una unidad intergeneracional con la juventud. Por eso tenemos este programa y salud de jóvenes y barrios, el territorio como barrio y como comunidad, como un potencial enorme para crear el objetivo nuestro, que es la promoción de la salud colectiva, comunitaria, familiar y personal. Muchas gracias, Emilio. Bueno, si hay una última intervención porque el tiempo nos apremia y sí que me gustaría que pudierais decir algo para finalizar. ¿Sí? Bueno, esto va dedicado solo a Marco, con perdón. Yo soy muy feliz de estar aquí, en el sitio que más quiero de Gijón, el Ateneo, de lo que lo haya organizado Mar de Niebla, que es para mí la gente más guapa del mundo, y de tener a mi novio de toda la vida. Adoro a Marco desde que tenía 19 años. Me parece una persona impresionante, el mejor trabajador del mundo, el más revolucionario, el más utópico, el más amoroso. Treyes, me lo estás ruborizando. Y me puedo ya morir, ya. Muchas gracias. Yo Treyes. sé que lo que digo yo lo comparte, bueno, toda la gente que conozco de Asturias, como no, y del mundo mundial. Es un placer verte cada día más joven, guapo.
después de esto, Marco. Bueno, sí que un minutito para poder soltar algo que os quede dentro del diálogo que estamos teniendo. Habíamos empezado, compañera, llega por lo menos, un beso grande. Me ha puesto, no me gustaría que nos fuéramos de aquí sin dejar muy claro que la comunidad no es solo la población y la ciudadanía. Y en un sistema democrático tenemos que construir comunidad con las administraciones, porque las elegimos, los votamos. Y es un contrasentido total que primero los votamos y luego lo ignoramos. Otra cosa es que esto que hemos votado, por favor, que aprendan a relacionarse de una manera más democrática. Y también, por favor, yo soy un trabajador social y otras cosas, pero esto da igual. ¿Sabe lo que me dijo mi maestra cuando salí del Chiapas? Marco, tú tienes que conocer, estudiar, aprender, no para tu carrera, para ser un recurso útil a los demás. Y aquí hemos trabajado con los recursos como si fueran tecnócratas, ¿sabes? Señores, hay que mimar a las personas que trabajan, hay que mimar a los maestros, y hay que criticarlo, por supuesto, pero en una relación en que valoremos la comunidad, necesitan todos los aportes de toda la ciencia para poder enfrentarse al mundo de hoy. Hay una noticia, John, que me emocionó de Italia, un estudio de la OCDE. Además el título es tan grande que me he sentido tan orgulloso de mi país, que son muy pocas veces que lo soy, que decía, un estudio de la OCDE, que en la escuela pública italiana, los datos demostraban que la diferencia de clase no habían incidido en el éxito. Es una noticia extraordinaria, fantástica, bellísima. Sí, claro que hay diferencia de clase. Yo tengo un nieto que pronto irá a Europa, ¿me entiendes? Claro, tiene una familia que se lo puede permitir. Hay diferencia de clase. Pero estamos trabajando para que esta no impida a la gente de participar en paridad de condiciones. Así que, ¿cómo vamos a cambiar la comunidad si no contamos con los que trabajan en la salud, y que hemos luchado para que las comunidades tuvieran estos recursos y luego los ignoramos? Y luego pensamos que vamos a ayudarlas a sacarlo de la consulta y que vengan con nosotros a trabajar para dar la respuesta mejor posible a las demandas. Gracias. No, yo muy brevemente también. Yo creo que estamos en un entorno en el que hay mucho acuerdo sobre la importancia del trabajo comunitario, la importancia de la proximidad, pero no hemos de olvidar que cuando hablamos de neoliberalismo, cuando hablamos de cambio, no estamos hablando solamente de que es algo que viene desde el Banco Mundial o desde el Fondo Monetario Internacional o desde los grandes, sino que las relaciones sociales han tendido también a generar más procesos de individualización. Por lo tanto, no estamos a favor de la corriente, no estamos yendo por el centro del río. Estamos yendo, cuando hablamos de trabajo comunitario y de trabajo de este tipo, estamos hablando por un lado del río donde hay bastantes contradicciones. ¿Por qué lo digo? Porque aquí estamos muy de acuerdo y parece que todo es muy bonito y de color de rosa, pero la realidad es una realidad muy compleja. Es decir, estamos yendo un poco a contracorriente, y por tanto nosotros somos conscientes de la importancia del trabajo comunitario, de la significación que tiene, pero esto no nos tiene que hacer olvidar las complejidades y las dificultades que existen. Por lo tanto, el extender esta buena nueva, por así decirlo, que no es nueva, sino que ya lleva muchos años, es muy importante, ¿no? Y acabaría con esa reflexión que creo también muy importante de Marco, ¿no? De decir, cuidado con confundir la comunidad con
con algo que solamente es la población, ¿no? Y pensar en términos también institucionales. Y al mismo tiempo, esto que creo que es muy importante, también es un mensaje a las instituciones que piensen que lo público no se agota en lo institucional, que también han de incorporar las comunidades. Por lo tanto, el mensaje es doble, ¿no? El mensaje es desde la comunidad tener siempre en cuenta la importancia de lo institucional para avanzar, y desde lo institucional no pensar que ellos están para resolver solamente los problemas, porque no los van a resolver si no cuentan también con la gente, ¿no? Por lo tanto, una recuperación de lo público que vaya más allá de lo institucional, ¿no? Que incorpore lo comunitario, ¿no? Y que esto, digamos, nos permita, ¿no? Desde la proximidad, ¿no? Reforzando el ámbito local, yo soy muy municipalista, ¿no? Reforzando el ámbito municipal a hacernos avanzar, ¿no? Y en este sentido es obvio que los municipios necesitan también más recursos porque, digamos, ante la situación actual, cada vez, ¿no? El factor proximidad será un factor clave, ¿no? Muy bien, gracias. Bueno, pues a mí solo me queda daros las gracias, Joan, Marco, por este regalo que nos acabáis de hacer durante este diálogo. Esperamos que os hayáis sentido muy cómodos. Sí. Daros las gracias y pedir un fortísimo aplauso para ellos y continuamos con la jornada.